Pues fue esa una poderosa adoración, ¿no? ¿Qué, verdad? Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de estos muchachos. Estoy tan agradecido con Dios, con un equipo de alabanza que Dios nos ha dado ya después de 2 años, y van por todos los bordos y todos los atajos, y van desde que coordinan horarios para venir a ensayar, dedican tiempo, y a veces hay las cosas de la vida, pero aquí están dirigiéndonos en adoración. Qué hermoso tener hombres y mujeres que nos dirijan en adoración, y qué glorioso es cantarle al Señor. Quiero hacerle una pregunta esta tarde. ¿Cuántos de ustedes tienen al menos una preocupación? No, sea honesto, no está en la iglesia, no mienta, ¿verdad? Todos estamos en la iglesia, muchas. Algunos a veces viven preocupados porque no tienen una preocupación, ¿verdad? Todos tenemos preocupación. Escuché del tipo que vivía preocupado de todo y por todo. No era vida la que vivía. Y al final un amigo le recomienda ir a ver a un médico, y va y lo ve a un psicólogo, y va, y después de un tiempo regresa y se ve otra vez al amigo y le dice: ¿cómo te va? Y dice: ya, fui con el psicólogo que me mandaste, el médico, el psicólogo que me mandaste, se acabó mi problema, ya no vivo con preocupación, no me preocupo de nada ni por nada. Y le dice: pues, wow, qué bueno. ¿Y cuánto te costó? Dice: es como $50,000. Wow, $50,000. ¿Y cómo vas a pagar a ese médico que te quitó de tus preocupaciones? ¿Cómo vas a pagar $50,000? Él dice: no lo sé, pero no vivo preocupado. Rara vez nos preocupamos por cosas sencillas. La mayoría de las veces, y más frecuentemente, nos preocupamos por cosas que son importantes. Importantes: finanzas. Los hijos están creciendo, más los que tenemos adolescentes que empiezan a manejar. Empezamos a preocupar por el trabajo, la familia, el futuro. Son cosas importantes por las cuales nos preocupamos. Pero déjeme decirle algo. Esta tarde quiero compartirle un mensaje muy sencillo, un mensaje de no mucha escatología y profundidad. Pero note usted lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice acerca de preocupaciones. Simple y sencillamente nos dice: no se preocupen. Es todo. No se preocupen. La palabra preocupación viene precisamente de lo que, o lo tomamos de lo que significa preocupación. Significa estar dividido, estar estirado por diferentes lugares, diferentes ángulos. Y es lo que nos sucede con preocupación. Cuando viene algo a nuestra vida, nos preocupamos porque hay tantas cosas que están demandando nuestra atención, tantas cosas que están demandando nuestro interés, nuestro envolvimiento, y venimos a vivir vidas preocupadas. Pero la palabra de Dios nos anima y nos dice: no se preocupen. De hecho, Jesús habló esa palabra muy tajantemente a sus discípulos, a los que le escuchaban, y les dijo en una ocasión simple y sencillamente: no se preocupen. Es todo lo que la palabra nos dice. Y ese es mi punto esta tarde: poder atacar, poder presentar acerca de esta preocupación que todos vivimos diariamente, que nos envolvemos y nos estira diferentes ángulos. Dividimos nuestra atención, empieza a ser dividida de cosas que son importantes, pero que la palabra de Dios nos dice simple y sencillamente: no se preocupen. El secreto, decía un esquiador, puede decir, el secreto cuando van esquiando a través de los árboles. Note usted, el secreto para no golpear árboles. Note usted, el secreto, dijo un esquiador muy famoso, dijo: simple y sencillamente, no contemples lo que no quieres golpear. Cuando vas esquiando a través de árboles, simplemente no pongas tu mirada tanto en las cosas, en los árboles que no quieres golpear. Y note usted, eso es lo que precisamente necesitamos hacer en la vida, y lo que el Señor nos anima. A veces decimos: bueno, el Señor Jesús dijo: no se preocupen, porque pues al final Él es Dios, el Dios hombre. Él podía necesitaba pagar impuestos, y le dijo a uno de sus discípulos: va al lago, avienta tu caña, el primer pez que saques, ábrele la boca y vas a encontrar una moneda para pagar los impuestos míos y tuyos. Bueno, qué fácil es para Él decir eso, que podía en cualquier momento convertir el agua en vino. Él es Dios, pero es el mismo que me está diciendo que no me preocupe. Pero también es el mismo que dice: noten ustedes, las aves del cielo
que no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y el Padre Celestial la sustenta. Noten los lirios del campo que no hilan, no están estresadas, las florecitas estresadas. Ay, ¿cómo voy a agarrar un pétalo este día? No, no se estresan. ¿Ha visto alguna flor estresada? Nunca la he visto. Jesús hizo esta referencia medio graciosa. Ni aún el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si el Dios que viste la hierba y después se seca y la echa en el fuego, las viste así, las sustenta así, ¿cuánto no puede hacer más con ustedes? Es interesante. La palabra tajante que el Señor nos dice es: no se preocupen. Simple y sencillamente, no se preocupen. Me acuerdo de un compañero en el trabajo en México. Trabajé para la compañía de teléfonos, Alfonso. Decía: no os preocupéis hasta las 6. No sé qué quería decir con eso, ¿verdad? Pero hallábamos gracia cuando había algo. No os preocupéis hasta las 6. Quiero darle algo que me acuerdo de mi hermana mayor. Tengo 8 hermanas. Marta, la mayor, desde niño escuchaba la expresión, muy gracioso, escuchaba y decía: si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y déjame decirte, hay algo de sabiduría, ¿verdad? Tengo que admitir lo que nuestros mayores han vivido más la vida, ¿verdad? Y tengo que admitir que hay sabiduría en ello. Y ese es uno de los 2 puntos que quiero enfocar un poquito. ¿Sabía usted que es cierto? Si nuestro problema, lo que nos preocupa, tiene solución, ¿por qué preocuparse? Necesitamos, al contrario, ocuparnos, poder poner atención, poder hacer algo, poder dar pasos encaminados hacia lograr aquel sueño que tenemos. Note usted, creo que he sido desafiado en mi vida a ser soñador. ¿Sí? Antes a lo mejor no era, pero creo estar en el camino de ser soñador. En otras palabras, creo en sueños, creo en visiones, creo en un día ver cosas pasar, suceder. Soy un soñador. Pero déjame decirle algo: si usted es como yo, soñador, note usted, Dios escoge o Dios pone en nosotros estos sueños, pero tarde que temprano necesitamos ponerle brazos y piernas a esos sueños para ver que lleguen a realizarse. Necesitamos, es decir, hacer algo, no vivir preocupados, pero hacer algo para alcanzar y dejar preocupación, pero encaminarnos. Note usted, Salmo capítulo 1 habla del hombre que confía en Dios. Dice: todo lo que hace prosperará. Es decir, no lo que sueña, no lo que desea, no lo que piensa, pero todo lo que hace prosperará. Es ahí donde podemos ver, no es nada más el hecho de que si yo puedo, mi preocupación, yo puedo hacer algo. ¿Por qué me preocupo? Puedo hacer algo, necesito dar un paso encaminado a aquello para dejar de estar preocupado y ponerme a ocupar para poder lograrlo. El otro pensamiento es: si nuestra preocupación o lo que nos preocupa no tiene solución, ¿de qué me preocupo? No hay. De hecho, Jesús dijo en este párrafo en Mateo capítulo 6, dice: ¿por qué te preocupas? Dice, hace referencia acerca de que no podemos hacer blanco uno de nuestros cabellos. Esa expresión es, en otras palabras, está diciendo: no puedes añadir un minuto más a la vida que Dios te ha dado, por mucho que te preocupes. Entonces, ¿por qué preocuparse? Al contrario, necesitamos venir y orar, ponerle en las manos de Dios. He encontrado que la manera que nosotros llegamos a estar preocupados de las cosas que nos suceden es porque tratamos de manejarlas nosotros mismos. Tratamos de poner estas bolas en el aire nosotros mismos. Tratamos estos pinos, ¿verdad? Así como el malabarista. Y estamos tratando de cacharlos y agarrarlos. Y es ahí donde entra preocupación. Pero cuando no tiene solución, cuando no hay solución a mi preocupación, algo que puedo hacer, algo que quiero desafiarle a hacer, es que podamos ponerle en sus manos. Él tiene poder, Él tiene la habilidad de abrir un camino donde no lo hay. Sea para nuestras finanzas, sea para nuestras relaciones, sea para cualquier necesidad en la cual nosotros podamos estar preocupados. Poder confiarle en Él, poder dejarle en sus manos y que Él obre.
Algo que me llama la atención en el rey Salomón, cuando vino al punto máximo de su gloria, y un día se paseó por los pasillos de Babilonia, perdóname, Nabucodonosor, confundí al rey, Nabucodonosor, dice que paseó por los pasillos y dice que vio los jardines que había construido y dice que habló para sí mismo. ¿Usted? Cuando empezamos a hacer las cosas o tratar de manejar las cosas en nuestro propio, dice que pensó para sí mismo, dice, ¿no es esta la Babilonia que yo he construido? Siempre he dicho, he aprendido algo: cuando hablamos para nosotros mismos, no estamos hablándole, o cuando nos hablamos a nosotros mismos, no estamos hablándole a alguien mucho más inteligente que nosotros. ¿Sabe lo que sucedió con rey Babilonia? Vino a ser, su razón le fue quitada por tanto orgullo que tuvo. Dice que comía pasto como los animales. Y usted sabe el final de su historia. Después él reconoció al Dios de los cielos, que no era él mismo, pero era Dios quien había hecho. Debe desafiarle en nuestras preocupaciones. Necesitamos entender que no necesitamos nosotros, si no hay solución, es porque a lo mejor necesitamos presentarla y dejarle en sus manos que Él obre su perfecta voluntad. Dios siempre hará cosas asombrosas en su tiempo. Es confiable, es poder dejarle en sus manos. Quiero animarle que si tiene una Biblia, la abra en precisamente Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Si no tiene, aquí va a estar en nuestra pantalla. Pero note usted lo que Jesús dice: no se preocupen. Para todo lo que viene en la vida, preocupación, tajantemente dice: no se preocupen. Punto. Dice, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Admiro a veces personas que en medio de pruebas y luchas, tengo personas cercanas que están lidiando con cáncer y trato de darle una palabra de ánimo y a veces salgo más animado yo de lo que las personas que conozco que están pasando por cáncer me están diciendo. ¿Sabes qué? Mi confianza está en el Señor. ¡Wow! Me da gusto. Yo venía a animarles, ahora ellos me animan a mí, ¿verdad? Una de ellas es mi hermana, está luchando. Digo: hey, va a estar bien, todo va a estar bien, ánimo, ahorita tecnología, Dios ha usado tecnología, va a salir todo bien. Mi confianza está en el Señor. Wow, me hace descansar. Pero déjeme decirle, es precisamente no, y esas son las cosas importantes que nos suceden. Sí, y entonces Jesús lo resume en cosas tan sencillas, no tan sencillas, pero tan elementales, como es la bebida, como es la comida, como es el vestido. Lleva a lo más necesario que podamos usar, que podamos tener. Porque le digo, hay cosas que necesitamos. Y a veces confundimos, decimos que son las que necesitamos, las cosas que necesitamos, o las cosas que queremos, decimos que necesitamos, ¿verdad? A veces, ¿no le ha pasado? Es que necesito ese portafolio, o necesito esa loción. Si me compras, esposa, esa loción, voy a ser el mejor esposo, voy a oler muy bonito, ¿verdad? Y luego sale otra nueva loción y ya tenemos otra necesidad, ¿verdad? Más costosa. Y a veces nos movemos así. Pero note, Jesús dice: ¿por qué se preocupan? ¿Por la bebida, por la comida o el vestido? Simple y sencillo, no se preocupen. Note usted lo que dice, me llama la atención porque es precisamente nuestro tema de esta tarde. Cuando nosotros cuando nosotros no ponemos prioridad, o cuando nuestro orden de prioridades está desbalanceado, es cuando caemos en esa preocupación. Cuando ese orden de valores empieza a estar desorganizado y lo que pensamos que es prioridad lo ponemos al principio, lo que realmente es prioridad lo ponemos al final, no estamos siendo estirados de muchas maneras, de muchas formas. Por eso nuestro tema esta tarde es primero espiritual, antes de material. Porque déjeme decirle algo: cuando nosotros ponemos nuestras necesidades, nuestros quereres, nuestra vida en orden, en el perfecto orden de Dios, la preocupación se toma cuidado por ella misma. Es sencillamente eso. Hay
De hecho, Efesios capítulo 4, verso 6 habla acerca de que no traigamos esas preocupaciones delante de Dios en oración. Dice que la paz de Dios gobernará, guardará nuestro corazón y nuestra mente en Él. Es decir, cuando tengo una preocupación que no encuentro la salida, vengo en oración y se la pongo a Él. Y déjame decirle, no podemos estar orando y preocupados a la misma vez. Por eso el Señor nos dice, tráiganlo en oración, dámelo a mí, déjame tomar control de esta situación y despreocúpate. Yo tengo mi tiempo, yo tengo mi sazón. Y es precisamente lo que estamos queriendo comunicar esta tarde. Note usted, me llama la atención que dice el versículo, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Me llama la atención, es una palabra pagano, ¿verdad? A veces dentro de las iglesias he escuchado esta palabra, a veces le he oído como, lo damos como hasta como un insulto, los paganos, este pagano, ¿verdad? Pagano es la persona en aquellos tiempos que no tenía ningún respeto, no le daba a Dios ninguna prioridad, simple y sencillamente. Vivía su vida conforme al sistema de este mundo, preocupado por cuánta cuenta tengo en el banco, preocupado cuánto ganado tengo, preocupado que es mi mejor, tengo la más grande casa que tú tienes, tengo mis cuentas a veces, no sé si le ha pasado, pero a veces vamos por ahí haciendo negocios, ¿verdad? Y personas nos dejan saber rápidamente, ¿verdad? En qué están confiando. Es que no sabes cuánto dinero tengo en el banco. No sabes qué puesto tengo, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos eso. Qué bueno que busquemos eso. Pero note usted, aquí la prioridad es precisamente lo espiritual antes de lo material. Y Jesús está haciendo referencia a estos paganos porque vivían su vida tras estas cosas materiales. Y era el todo para ellos. Y Jesús está diciendo, ustedes que me han conocido, ustedes que me han confiado, el Padre sabe que las necesitan. Entonces, no se comporten como alguien que no conoce a Dios, pero compórtense como alguien que le conoce y que puede confiar, y que confiamos en el Padre Celestial, porque Él conoce que necesitamos estas cosas. Y eso es precisamente lo que Jesús está hablando acerca de paganos, aquellos que viven conforme al sistema de este mundo. Le decía hace un momento, el mundo, la Biblia habla de tres aspectos del mundo. Habla como el mundo en el aspecto de la creación, los árboles, las piedras, las montañas, debemos cuidar, amar. Pero también la Biblia habla acerca del mundo. Juan 3:16, primero déjame ir a primera de Juan, cuando habla acerca de no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Y es acerca de este sistema. Y la tercera es Juan 3:16, que es precisamente las personas, ¿verdad? Y paganos vivían su vida o viven su vida ajenos a Dios. Es decir, no le dan injerencia a Dios. Salmo capítulo 2 me da risa porque habla acerca de que Dios se ríe en los cielos. Dice que capítulo 2 del Salmo dice, los hombres, los gobernantes se juntaron contra Dios y contra su ungido y dijeron, quita tus ataduras, tus ligaduras de nosotros, no las queremos. Dice, Dios, note usted, se reirá de ellos. En otras palabras, cuando las personas que no quieren a Dios, envolver a Dios en sus vidas, les no te necesito, sácate de mí. Lo hemos sacado, votado realmente a veces de nuestras escuelas, y a veces gente lo vota de su vida. Y Dios dice, yo me reiré. En otras palabras, mira, pobrecitos, ellos que yo formé y que creé, están queriendo hacer la vida sin mí. Y a veces le pregunto a personas, ¿cómo te está yendo en la vida sin Cristo? ¿Verdad? Y a veces, si somos honestos, si tenemos una mente racional e imparcial, cuando vivimos nuestra vida sin Cristo, no tenemos mucha esperanza. No funciona muy bien la vida de esa manera. Pero cuando confiamos en Él, cuando le damos lugar a Él, cuando viene a nuestro corazón y nos guiamos por lo que Él nos guía, nos lleva, déjame decirle, tenemos un fundamento firme. Y eso es lo que precisamente queremos este 2014, desafiarle a ver, iglesia, a usted en su vida personal, en su negocio, en su trabajo como manager, en su trabajo como obrero, el trabajo que tengamos en este 2014, poder nosotros entender y caminar la vida en este 2014 con una base fundamental, firme.
No podemos confiar mucho si tenemos una base física. ¿Cuántos de ustedes, déjeme decirles, si usted quiere fundar su vida en un fundamento físico o material? Déjame dar un pronto ejemplo rápido para que piense. ¿Cuántas, en mi persona, gané unas cuantas libras este año pasado? Si yo hubiera fundado mi vida en mi físico, mi fundamento, mi construcción donde voy, ya estaría sin formidad, ¿verdad? Estuviera uniforme, ¿verdad? No, perdón, no uniforme, pero estaría desequilibrada, ¿verdad? ¿Qué le parece si finca usted su vida en lo emocional? Es el peor fundamento que debemos de poner, porque nuestras emociones van, ¿verdad? Dependiendo si si es usted como yo, que me emociona la comida, y si no agarré las gorditas o los burritos que tenía hambre y mi esposa no tenía la carne con chile, ¿verdad? Mi emoción a lo mejor va no muy alegre, ¿verdad? Y no es algo seguro, pero aquí está lo que es seguro, cuando ponemos nuestro fundamento espiritual. Dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y es Cristo. Dice la Escritura, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. En otras palabras, es un fundamento estable, duradero. Dice, terminando este versículo, dice, el Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. Nota el verso 33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. 3 puntos que quiero compartirles rápidamente para ir y disfrutar nuestro domingo con nuestras familias. Número 1 es que vemos que hay un problema. El problema aquí está. Note usted, 5 veces en 10 versículos, ahí en capítulo 6 de Mateo, hay 5 veces en 10 versículos se nos dice, no se preocupen, busquen su reino y su justicia primeramente. Note usted bien, Él no dijo, paren de pensar en estas cosas. No dice que paremos de pensar en estas cosas, pero no dejemos que este pensamiento en estas cosas nos lleven a una preocupación. Le decía, el problema es precisamente porque todo está compitiendo, agarrando nuestra atención, agarrando precisamente nuestros recursos y agarrando nuestras prioridades. Todo está compitiendo, está estirándonos. Pero necesitamos entender que poner el fundamento espiritual es lo más importante de nuestras vidas. ¿Notaste algo? El problema es este. Le decía, a veces confiamos en nosotros. Rápidamente, usted lo puede checar en casa. Josué capítulo 6, cuando viene el pueblo de Israel a tomar la ciudad de Jericó, a hacer posesión de la tierra prometida. Jericó era una ciudad amurallada, unos muros tan enormes, y van a un monte. Josué y va a un monte y se pone en un monte a divisar la ciudad. ¿Cómo es que voy a atravesar estos muros y poder conquistar la ciudad? En esa visión, en ese momento se le aparece el ángel del Señor. Muchas veces es referente al mismo Jesús. Jesús pudo haber sido en varias ocasiones, lo vemos a través de la Biblia en el Antiguo Testamento, ya encarnado ahí, y se le presenta un hombre con una espada desenvainada, y Josué lo ve y saca su espada y dice, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? O en otras palabras, ¿estás con nosotros o estás con ellos? ¿Verdad? ¿De qué lado estás? ¿Verdad? Porque aquí alguien tiene que morir, ¿verdad? En otras palabras, era bien aventado. Y no sé lo que dice el ángel del Señor. Jesús le dice, no estoy ni contigo ni con ellos. No vengo aquí a tomar un partido. Yo vengo aquí a conquistar. El problema es que a veces pensamos querer hacer las cosas, conquistar, le decía, en nuestras propias fuerzas, pero Él está diciéndonos, yo vengo aquí a conquistar. Ven, yo sé tu problema, sé tu necesidad. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dicho algo de poder avanzar, de poder caminar, de poder avanzar en nuestra vida, y muchas de las veces encontramos estos muros, ¿verdad? Y Dios nos dice, vez tras vez, no te preocupes, confíame, y yo vengo aquí para conquistar. Número 2, hay un proceso, y lo podemos ver en estos versículos, lo que dice, no se preocupen, pero el proceso es, note usted, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino muchas de las veces no nos hace mucho sentido el día de hoy a nosotros que vivimos en tipos de gobiernos que no son monarcas, ¿verdad? En la antigüedad significaba mucho. Un rey era considerado como Dios,
¿verdad? Era un rey en el cual le pertenecían. Me acuerdo en las historias, no sé, de su país, de mi país, me acuerdo de los señores feudales, donde decían, aquí, ¿qué es lo que te pertenece a ti? Dice, hasta donde alcance a ver tu vista, esto es todo mío. Cualquier becerro, cualquier chivo, cualquier bebé que nazca en este territorio me pertenece. Y eso es lo que era un rey, ¿verdad? Y dice, busca, lo importante es, aquí está el proceso, ¿ok? Primeramente, para poder vivir y querer su reino, necesitamos conocer al rey. Principalmente, poder hacer esa invitación de Cristo, venir y ser el rey de mi vida. Me llama la atención Mateo, cómo describe, el Evangelio de Mateo describe a Jesús como Mesías, pero lo describe como rey. Es el único evangelio en el cual hace mención en la pasada Navidad que tuvimos acerca de los magos que vienen y dicen a adorar al niño. Dice, ¿dónde está el que ha nacido rey? No dice, ¿dónde está el niño que ha nacido para ser rey? Dice, no, ¿dónde está el niño que ha nacido rey? Era rey desde que fue engendrado y lo será hasta cuando crezca. Me llama la atención porque Mateo lo proyecta de esa manera y es lo que está describiendo aquí. Mas busca primeramente el reino de Dios. Conoce al rey y deja que su dominio, su potestad, su autoridad gobierne en toda área de nuestra vida. En toda, por sencilla o por complicada que sea nuestra vida, poder someternos a ese señorío, a ese reinado de Él. Busca primeramente poner esto en orden y todo lo demás todo el conflicto que hay, toda esa estirar de preocupación, cuando ponemos todas las cosas en orden, va a cuidar, va a resolverse por ello mismo, cuando lo ponemos en ese preciso orden. Una antigua receta para un caldo de conejo, el proceso es, primero, alcanza al conejo, ¿verdad? Es lo primero, ¿verdad? Y Dios pone un proceso. El proceso es, busca primero mi reino y mi justicia. Poder ver a Él como un Dios único. Desde los 10 mandamientos nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Porque cuando tenemos algo delante de Dios, no podemos verle a Él. ¿Se ha fijado? Por eso dice, no lo pongas delante de mí. Mi pastor Bill dice algo muy curioso. Dice, ¿sabías tú que a veces cuando Dios dice, no pongas algo más delante de mí? Es decir, Dios quiere el primer lugar. Cuando le buscamos a Él, Él nos bendice. Dice, hace esta analogía mi pastor Bill Ramsey. Dice, es como si un hombre va al mall y se le queda viendo a otra mujer y va con su esposa y se le queda viendo a otra mujer. Y la mujer dice, ay, ¿qué te está pasando? Dice, imagínese, dama, que su esposo esté viendo a otra mujer y usted le diga, ¿qué te pasa? Y su esposo le diga, amor, es que ¿sabes qué? Esta mujer está tan bonita como tú que me recuerda a ti, ¿verdad? Nada más me dio el escalofrío de pensar ponerme en esa posición con mi esposa, ¿verdad? ¿Sabía usted qué es lo que es la única referencia que podemos entender de poner otro Dios delante de Dios? Es que cuando en momentos de preocupación y de estrés, ¿a dónde es donde yo corro? ¿Qué es mi prioridad? ¿Qué es lo que me satisface? Punto número 3. Para terminar esta tarde, encontramos una promesa, la promesa que Él nos da. Note usted, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Dios no es un Dios que miente, jamás Él va a mentir. Él lo que dice, lo va a hacer. Me acuerdo del conocido y famoso Salmo 37:25. Dice, David decía, fui joven, soy viejo y he envejecido, y en toda mi vida no he visto un justo desamparado, ni sus hijos o su descendencia, según la versión que tenga, que mendigue pan. Porque Dios es fiel a su palabra. Note usted, Dios nos da promesas de poder satisfacer nuestras necesidades financieras, de comida, de vestido, de estado físico, cuando buscamos primeramente a Él como Rey, su reino, su justicia
y todo esto nos es añadido. Ahí había dos comerciantes que estaban en esta pelea de negocios, y uno puso una señal y decía: si lo quieres, nosotros lo tenemos. El otro comerciante puso la señal: si no lo tienes, no lo necesitas. Damas y caballeros, quiero animarle de este 2014, confiar en Dios, vivir lejos de preocupación, de poder confiar que tenemos un Dios que tiene el mundo, como decía un corito desde niño que oí, Él siempre tiene el mundo en sus manos. Él cuida bien. Y como niños le enseñamos a los niños, Él cuida de los peces, Él cuida de los niños. Y me acuerdo la traducción que oí de ese canto: aún a los peces gordos Él cuida bien. ¿Se acuerda de ese personaje de la mitología griega, el Atlas, el hombre musculoso? Así como usted a lo mejor ve a su esposo, ¿verdad?, con esos músculos. Y este hombre de Atlas, me acuerdo mucho, ¿verdad?, cuando en la lotería, ¿se acuerda de la lotería? De esa que hablamos a veces, jugábamos de niños. Decía el mundo, se veía al Atlas, la mitología griega, el personaje con el mundo en su espalda, ¿verdad? Y con todos los músculos, estoy sosteniéndolo, ¿verdad? Pero note usted, Dios nos dice, al menos en un salmo dice que Él pesa el polvo de la tierra en una balanza. Un Dios que simplemente tiene el mundo cuidado en sus manos. Me llama la atención cuando Jesús dijo, haciendo referencia de las aves, dice: Dios las cuida, ustedes valen mucho más que las aves. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque no cambia, Señor. Gracias porque, Señor, en medio de las cosas que nos pueden traer preocupación de la vida diaria, de el comer, el beber, el vestir, Señor, tú vez tras vez nos dices: no te preocupes. Señor, ayúdanos a organizar en el perfecto, en el buen orden, como es tu palabra nos dice, de nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos a buscarte en adoración, primeramente a ti, Señor. Ayúdanos a que sea nuestro corazón de adoración, primeramente tú. Ayúdanos, Señor, a poder también, Señor, nuestros primeros frutos, lo primero que tenemos, poder honrarte, como dice Proverbios 3, Señor, 9 y 10. Honra al Señor con tus frutos, con los primeros, con tus ganancias. Señor, gracias porque cuando te ponemos en primer lugar, Señor, tú tienes cuidado de todo lo nuestro. Señor, oro esta tarde que si hay algo de estrés, hay algo de preocupación, Señor, en medio de nosotros, en nuestras familias, en cómo pagar la renta, en cómo vamos en que no hay trabajo, Señor, oro que tú bendigas tu pueblo, Señor, de una manera que podamos sentir alrededor tu brazo que nos dice: no te preocupes, te tengo en mis manos. Señor, ayúdanos a ponerte como primer lugar, fundamento espiritual en nuestra vida. Como este tema esta tarde dice, lo espiritual antes de lo material. Sabemos que tienes cuidado de nosotros. Señor, para mis amigos esta tarde, que a lo mejor están aquí, nunca han abierto su corazón a ti. Señor, han vivido su vida a lo mejor y esta tarde sin ti, y esta tarde pueden darse cuenta de que no hay mejor fundamento que el tuyo. Señor, oro que les des fuerza para decir esta tarde: Señor Jesús, sea realidad en mi vida esta tarde. No una emoción, no algo material, pero Señor, algo perduradero, eterno. El fundamento en Cristo Jesús quiero en mi vida. Señor, ayúdales esta tarde a decir una sencilla oración como esta: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido que vengas y seas el Señor y Salvador de mi vida. Ven y sea una realidad en mi corazón. Te amo y te doy gracias porque sé que moriste en la cruz y sé que resucitaste al tercer día de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.